tal? Buen día, Jorge, ¿cómo están todos? Bien, todo bien. Contame, ¿cómo ves este tema? Mira, primero, a mí me parece que, y lo he escrito antes y lo he dicho, lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico es una calamidad muy grande, donde nadie tiene certidumbre de ingresos en el sector privado, y en cambio en el sector público tenés certidumbre de ingresos, por lo menos en los distritos más ricos, si querés, y en la nación, porque tienen la posibilidad de emitir. Después hay municipios chicos y hay provincias que seguramente, si esto sigue, tendrán problemas hasta para pagar los sueldos. Entonces, a mí me parece que si vos tenés holgura, ¿sí?, porque tenés un sueldo alto, y certeza de cobro de ese sueldo, este es el momento en el cual tenés que mostrar solidaridad. Ahora, me hubiera gustado que esto surja mucho antes de que hubiera un reclamo social. Que surgiera por la obviedad de la naturaleza de esto que estoy contando. Y después me parece que hay una reacción un poquito tardía y demagógica en ver quién propone el proyecto con un mayor recorte de sueldo a la política. Y ahí voy a agregar dos cosas. Primero, como me decía alguien el otro día, en la política no es solamente un problema de EP, es decir, de cuánto ganan, que hay muchos, ¿sí?, que ganan bien, o que ganamos bien. También es un problema de cantidad, porque alguien puede tener un sueldo y después, como sabemos, un montón de otros contratos por otro lado. Sí, claro. Yo creo que esta es una gran oportunidad para revisar cómo funciona nuestro Estado, en líneas generales. ¿Dónde pone el dinero? ¿Con qué prioridad? Y entonces a mí me gustaría ver no solamente un recorte a la política, sino un recorte a todos aquellos sueldos altos del Estado que tienen certeza de que van a cobrar y que no estén abocados directamente a lidiar con las consecuencias de la pandemia. Y que todo eso se redirecciona a las áreas donde necesitamos hoy reforzarlas con recursos humanos, recursos materiales, etcétera. ¿Y lo ves al gobierno cercano a aprobar una cosa así? Mira, yo creo que eso hay que hacerlo en todos los distritos que lo pueden hacer. Entonces yo creo que en la ciudad de Buenos Aires lo tenemos que hacer, creo que el gobierno nacional lo debería hacer, y esto otra vez no involucra solamente a la política, involucra a todos los cargos políticos, pero involucra a todos aquellos que hoy, por las circunstancias, pero además en términos estructurales, tienen privilegios dentro del Estado con respecto a la norma general de la ciudadanía. Eso vale para jueces, vale para jubilados de privilegio, vale para empleados de bancos del Estado que por ahí el propio banco les paga el impuesto a las ganancias, vale para los senadores, vale para los diputados, vale para los legisladores de la ciudad, vale para muchos, todos aquellos que no estamos afectados directamente. ¿Por qué digo directamente? Porque todos nosotros estamos trabajando en estas cuestiones todo el tiempo, ¿sí? Pero no estamos en la línea directa de contacto con la pandemia todo el tiempo, como hay otros. No sos el ministro de Salud de la ciudad, por ejemplo. No soy el ministro de Salud, no solo el ministro de Salud de la ciudad. Mira, te cuento una anécdota chiquita. La presidenta de mi bloque en la legislatura porteña está a cargo de un hotel, y sus asesores también. Claro. Inés Gorbea, la presidenta de nuestro bloque, y está a cargo del Hotel Sarmiento. ¿Por qué? Porque tienen ganas, y porque sus asesores también tienen ganas de colaborar. Ahora hay un montón de otras personas que no. Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está? Buen día. ¿Es más o menos la medida en la línea de la que tomó el presidente uruguayo que acaba de anunciar la calle? Mira, sí, en algunas cosas. Yo creo que hay que extenderlo a los tres poderes. No sé si lo de la calle está extendido a los tres poderes. Yo la semana pasada publiqué una nota con respecto a esto en Infobae, creo que el jueves la publiqué. Esto era muy importante. Y esto era muy importante por otra cosa que vos entendés bien, Martín, y que me parece que es otro tema en el que vale la pena entrar. Acá vos tenés el cuerpo económico al cual le estás parando el corazón por una cantidad de minutos, ¿sí? 30 días. Cuando haces eso, hay cosas que se van a morir. Entonces vos tenés que inyectarle rápido algún tipo de resucitación pulmonar. Lo has hecho aún con las escalas que lo puede hacer Argentina por haber administrado mal el Estado, no tener fuente de financiamiento y todo lo que sabemos. Lo has hecho con aquellos más vulnerables.
pero es urgente poner plata en el bolsillo de los trabajadores o que las empresas puedan pagar sus nóminas salariales. Eso solo se puede hacer directa o indirectamente con emisión, ¿sí? Con emisión que después vas a tener que revertir. Pero entonces también es muy importante dar una señal de que sos cuidadoso con el dispendio y de que te vas a dedicar, a raíz de que la pandemia está señalándole a la población todos los bolsones de privilegios y de errores de prioridades, a peinar esto para el día siguiente. Y eso mismo de ponerle plata directamente en las cuentas sueldo de los trabajadores en nombre de las empresas para que puedan seguir su vida normal, lo vas a tener que hacer con las provincias. Porque vos pensás que a las provincias se les está cayendo la coparticipación que reciben de la nación como un piano, ¿sí? La caída que vas a tener este mes equivale a 2 meses de sueldo en las provincias en promedio. Entonces vos tenés que complementar esos ingresos que las provincias están perdiendo. ¿Por qué? Primero porque tienen que atender a la pandemia, y lo tenés que complementar de una manera cierta para que las provincias puedan planificar su respuesta, porque a pesar de que ahora estamos en cuarentena, la respuesta a esto tiene que ser un fenómeno mucho más extendido por parte del Estado. ¿Se puede decir de alguna manera, Martín, que toda redistribución que no logre hacerse de manera ordenada va a ocurrir con más emisión y por lo tanto con más inflación, más desordenada? Más desordenada, pero lo que quiero decir es lo siguiente: como se te cayó la coparticipación, hay otra fuente de financiamiento que es emitir. Ahora, la emisión se la queda todo al Estado Nacional, entonces vos deberías complementar a las provincias la coparticipación que no reciben, por lo menos hasta un monto, con emisión, y distribuirla con el criterio que siempre distribuís la plata, no emitir y redistribuirlo como a vos se te canta, y sin un parámetro objetivo para que las provincias, los gobernadores y los intendentes sepan cuándo y cómo van a recibir la plata, porque si no se va a desorganizar todo mucho más. Y la verdad que sí, este periodo de aislamiento social extendido, o aislamiento total extendido, o casi total extendido, no sirve para organizarnos mejor, y pagamos un costo económico tan grande, bueno, después nos vamos a plantear si hicimos lo correcto. Ahora Martín, es el momento, nos estamos comprando tiempo para organizarnos mejor. Martín, imagínate por un segundo que estuvieras en el gobierno. ¿Qué harías con lo de Techint? Mira, yo primero creo que el gobierno habla todo el tiempo de que esta es una economía de guerra, ¿sí? Y que con un enemigo invisible, etcétera. Pero después no pareciera que todas las reparticiones estén alineadas en esa función. Por ejemplo, nosotros hemos visto durante todo el tiempo del kirchnerismo que el Banco Central tiende a ser más heterodoxo de lo que debería ser en tiempos normales. Y ahora que es el momento de ser heterodoxo, no se anima a dar el paso para ver cómo le pone plata directamente en las cuentas sueldos de los trabajadores en nombre de las empresas para que eso pueda sobrevivir. Entonces, el primer punto es, si vos hiciste esa parte bien, entonces le podés decir a todo el mundo, muchachos, no despidan a nadie, ¿sí? Ahora, si no estás haciendo esa parte para garantizar a las empresas que puedan pagar los sueldos, bueno, sí, hay algunos Techint que tienen resultados acumulados, pero el grueso de nuestra economía no funciona así. Y yo creo que hay un peligro. A ver, hay mucha gente que puede decir que el gobierno de Cambiemos no tenía, por ejercicio, por procedencia, por convicción a veces, sintonía lo suficientemente fina de lo que pasaba con el cuerpo social más vulnerable. A este gobierno por ahora, igual que al gobierno anterior kirchnerista, no parece comprender no parece tener empatía con el sector privado. Y yo creo que hay un peligro, en el medio de un colapso económico, de que en lugar de dar la señal de que vos estás jugando todos juntos y que si no te abrazás son codo con codo, brazo con brazo, va a ser muy difícil moderar los costos de estos y salir de la mejor manera posible, que en lugar de hacer eso como señal general y sentarte y discutir y decirle, mira, no quiero que despida gente en este momento. Si vos no lo arreglás en privado y lo que haces es empezar una discusión pública donde elegís un enemigo para transitar la crisis, me parece que es incorrecto. Y no me parece que sea la manera en general. ¿Cómo es la manera de poner en caja en otros países a las empresas que tienen determinado poder? Bueno, de esa manera con la ley de defensa de la competencia. Y no solo es en las buenas, no solo en las malas, sino también en las buenas. Entonces yo creo que vos tenés instrumentos institucionales, tanto de
ayudar a pago de sueldos, como de ayudar a las empresas o de castigar a las empresas que están dentro de un marco institucional, que te podés sentar a conversarlo, que lo podés arreglar y no empezar una batalla dialéctica en los medios. A mí ya qué impresión me dio las palabras de Alberto, que estaba hablando Cristina. Bueno, a mí me generó algunos recuerdos también, ¿sí? Y me parece otra vez que es innecesario en estas circunstancias. A ver, vos podés enfocar la dinámica y el manejo de la crisis de dos perspectivas. Una es cómo salgo, es decir, cómo salimos todos juntos, cuáles son los mecanismos con los cuales tenemos que funcionar para que esto sea lo más leve posible o lo menos malo posible. Y la otra es elegir las circunstancias para un posicionamiento político en lugar de hombre de Estado, ¿sí? ¿Cómo me posiciono yo como político frente a esto y a quién elijo de enemigo? Y entonces, ¿cuánta gente yo puedo rastrear de mi lado versus cómo yo convoco a todos como hombre de Estado en una circunstancia tan peculiar y tan peligrosa? Y a veces la primera tentación en un país muy cortoplacista y muy individualista es la primera. Marina. Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Venía siguiendo lo que decías, esta idea de ayudar con plata, con emisión, tanto a las provincias, municipios como al sector privado, a las empresas, y está claro que en este contexto de déficit, sin capacidad de endeudamiento, no hay mucha más alternativa que esta. Pero también te pregunto, ¿cuál es la consecuencia económica de esa emisión? ¿Emisión bajo qué parámetros? ¿En qué medida no es inflacionaria? ¿Cómo ves esto, el coletazo, digamos, o el daño colateral de la emisión? Bueno, vamos a algunos de esos puntos que me parece una muy buena pregunta. Primero, tratemos de ver lo siguiente en términos de lo que hemos acumulado de mala gestión y las pocas herramientas con las que te deja, ¿no? Mientras otros países están hablando de cientos de miles de millones de dólares que pueden financiarlo, algunos emitiendo, con endeudamiento nuevo, etcétera. Nosotros no tenemos ninguna fuente de financiamiento, estamos rascando la olla de la emisión. Con los límites psicológicos y técnicos que vos mencionás, de que ya hemos tenido problemas con esto, porque efectivamente hemos manejado mal el Estado antes y tenemos inflación crónica. Ahora, en este contexto es o hiperrecesión o ver cómo lidiamos con la inflación después. ¿Sí? Y para mí la hiperrecesión es mucho más dañina a largo plazo y mucho más compleja que lidiar con la inflación posterior. Ahora, vos tenés razón, y lo señalaba Martín, que nosotros tenemos que establecer algunos parámetros para ver cómo lo que hacemos hoy con la emisión no genera algo descontrolado después. Entonces, a mí me gustaría repartir más plata a las provincias hoy, pero establecer un mecanismo en que automáticamente, cuando empieza el ciclo a recuperar, las provincias te la devuelven. Eso, por ejemplo, es muy técnico, pero eso se puede hacer con un promedio móvil. Yo no te reparto la plata de hoy, sino te reparto un promedio de lo que venía repartiendo en los últimos, 24 meses. Entonces, cuando está cayendo, yo te reparto más. Y cuando estoy subiendo, te reparto menos y recupero la parte que te di. De la misma manera que en otros países, vos pones plata directamente en el bolsillo de la gente o de las empresas, y acá lo podrías hacer, a pesar de que entiendo que esto pueda molestar en algunos casos, pero vos podrías decir, mira, yo voy a pagarte los sueldos, empresa, te voy a pagar este mes los sueldos de todos, hasta tanto monto, y lo voy a depositar en la cuenta de tus empleados. Y cada banco se va a hacer cargo de eso. Y lo puede asentar contablemente como un crédito a tasa cero a 36 meses. Pero me lo vas a tener que devolver, ¿sí? Con unas condiciones súper laxas y lo que quieras, pero es un mecanismo para pensarlo así. Entonces, yo lo que creo es que no tenés que ir a ninguna cosa descontrolada, pero sí tenés que usar todos los instrumentos que tenés en el Estado. Y la verdad que no tenés muchos en este Estado. Porque además nosotros estamos viendo gobiernos, inclusive el nuestro también, que avanzan a tientas en función de el conocimiento que tratan de inferir de lo que está pasando en otros lugares, en donde muchas veces no es fácil. Uno ve el impacto, pero no ve todas las causas y puede asignar
qué porcentaje de responsabilidad tiene cada una de las posibles causas. Ahora, Argentina tiene características que los países que han atravesado esto antes no tienen. Y ahora viene la oleada para nuestros lugares. Voy a mencionar algunas. Primero, nosotros somos un país que no tiene los recursos fiscales que tienen otros, ¿sí? Los hemos agotado todos. Entonces, lo único que tenemos es poder emitir. 2, nuestro Estado no construyó capacidad de procesamiento de datos de ningún tipo. De hecho, a veces no sabe ni cuántos empleados tiene una provincia. ¿Sí? Entonces, hay otros países que han construido eso y que entonces pueden monitorear mucho mejor qué es lo que está pasando con el cuerpo social y con la epidemia de una manera mucho más rápida. Sí, China y Corea, por ejemplo. Sí. China y Corea, sí. Después, nosotros, esos países, Corea, Singapur, China, no tienen la desigualdad que tenemos nosotros y el conurbano. Tercero, muchos de esos países no tienen la desigualdad territorial que tenemos nosotros. Nosotros tenemos heterogeneidad. Entonces, en algún momento también nos tenemos que preguntar si no estamos aplicando soluciones que son para los grandes centros urbanos, que en Argentina, si quieren, es el AMBA, más el Gran Rosario, más el Gran Córdoba, más el Gran Mendoza, y se lo estamos aplicando a pequeños pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, y los tenemos totalmente parados. Diego. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Recién hablábamos con Grindetti de Lanús y comentábamos la sensación o las preocupaciones de varios intendentes que están ya directamente diciendo públicamente, y cuando ya lo dicen en público es porque verdaderamente lo están pensando, la posibilidad de emitir cuasimonedas al estilo Patacones, Lecop, Lecor y todo eso que ocurrió en algún momento en la Argentina. ¿Cuál sería la consecuencia en la micro y en la macro de...? Estamos aplicando a pequeños pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, y los tenemos totalmente parados. Diego. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Recién hablábamos con Grindetti de Lanús y comentábamos la sensación o las preocupaciones de varios intendentes que están ya directamente diciendo públicamente, y cuando ya lo dicen en público es porque verdaderamente lo están pensando, la posibilidad de emitir cuasimonedas al estilo Patacones, Lecop, Lecor y todo eso que ocurrió en algún momento en la Argentina. ¿Cuál sería la consecuencia en la micro y en la macro de empezar a convivir de nuevo con cuasimonedas, si es que esto efectivamente se realiza? Mira, eso es lo que preguntaba Marina, de otra manera, pero es básicamente lo mismo. ¿Vos crees que esto, producto de la historia de la Argentina, sea ordenado? ¿Sí? Y además no convivir, como tuviste en algún momento, no me acuerdo cuántas eran, pero si eran 17 monedas distintas, un delirio. Porque en la medida que lo hace cada una de las provincias, bueno, dejás de tener control de qué es lo que está pasando. Entonces, por eso digo que si eso es inevitable, si la única fuente para paliar el dolor económico es la emisión, lo tiene que hacer la nación, lo tiene que hacer rápido, lo tiene que hacer con un criterio establecido de cómo se reparte. Hacia abajo de las provincias lo tienen que replicar con los municipios, y tenemos que establecer un mecanismo para saber cómo salimos de eso a largo plazo. Por eso yo proponía esto que decía, a ver, lo que recauda la nación se distribuye entre la nación y las provincias. Perfecto, en lugar de distribuir lo que se recauda este mes, que la verdad que va a ser una caída atroz, lo suplemento con emisión, pero lo meto dentro del mismo reparto. Y después establezco un criterio que cuando empieza a recaudar más y volvamos a tiempos normales, eso me lo tiene que devolver, provincia. Ahora, si en lugar de actuar preventivamente, lo que hacemos es demorarlo mucho, y bueno, no van a tener otra alternativa aquellas jurisdicciones que no encuentran cómo pagar sueldos y recursos que volver a ese desorden monetario. Martín, Julio te saluda. Tengo una pregunta. Después de esta después del levantamiento de la cuarentena, que es el día 14 de abril, suponete, o sea, por lo menos todos los países que están en cuarentena buscan normalizar el día a día de la gente, lo que implica volver a producir. Más recursos que una cuarentena no hay que se puedan hacer como para frenar esto, por lo tanto vamos a tener que convivir con la idea de un virus de acá hasta que salga un tratamiento o aparezca una vacuna. Ese contexto obviamente va para meses.
¿Qué dicen los libros, vos que sos una persona que estudiaste economía, qué hay que hacer en estos casos cuando este tipo de variables llegan para quedarse por un tiempo prolongado y que lo que vamos a sufrir es una aislación del mundo, porque el mundo no va a estar tan conectado? O sea, ¿qué características tiene Argentina que puede en este momento volverse una oportunidad? Mira, primero no sé si hay mucha bibliografía sobre este tipo de circunstancias, porque esto es un shock monumental en donde vos decidís que no hay oferta de productos y no hay demanda de productos. Y eso es, como decía antes, como parar la economía es como un tiburón que necesita para vivir seguir moviéndose. Y vos lo parás y corres el riesgo de que mucho se te caiga. Por eso primero insisto en la red de contención rápida, no solamente a los más vulnerables, obviamente, sino también a todo el resto de la economía. En segundo lugar, yo creo que el principal problema que ha tenido la Argentina y por el cual tiene un magro desempeño económico tiene que ver con que nuestro Estado, en lugar de transformarse en un eje ordenador de muchas cosas, es un eje desordenador. Vos pensá que nosotros siempre decimos que los estados no compiten, ¿no? Porque yo no me puedo ir a tomar el AVE a Sevilla, tengo que tomarme el tren a San Isidro y no puedo ir a educarme o atenderme en el sistema de salud alemán, tengo que caer acá. Entonces parece que los estados no compiten, pero es mentira, los estados compiten a través de los bienes y servicios que produce el sector privado y que compiten con otros países del mundo. Entonces vos estás todo el tiempo tratando de exportar tu estado. Entonces para mí el principal elemento de esta crisis es que nos muestra cómo asignamos mal los recursos del Estado, cómo gastamos en pelotudeces y no en las cosas que son prioritarias en ese momento, que nos van a ayudar en momentos de crisis. No solamente eso, sino cómo permitimos privilegios que no deberíamos tener, cómo no generamos datos en ningún momento. Entonces ahora que los necesitamos urgente y no vamos a llegar, ya tenemos que anticiparnos a qué tipo de Estado queremos tener a futuro y cómo podemos corregir estas cosas. En mi opinión hay un montón de otras cosas, y si querés ahora las elaboramos, que son interesantes. Bueno, vos podés producir tus propios alimentos, podés ser autosuficiente en energía, pero la verdad es que el mundo se desconectará un poco, no tendrá el nivel de integración que tenía hoy el just in time, produzco en un lugar, lo mando a otro, etcétera, etcétera. Eso funcionará más ralentizado, más desconectado, pero igual tarde o temprano las economías vuelven a competir y los estados vuelven a competir. Entonces nosotros podemos tener ventajas como si fueras a un aislamiento total del mundo. Yo te digo, bueno, es como un hogar que ahora está bien provisto de cosas de limpieza, de alimentos, de bebidas, estás provisto de aquellas cosas básicas, pero después vamos a volver a la vida normal. Y si no aprovechamos esto para realmente tener otro Estado, bueno, vamos a volver a una economía que se estanca secularmente, que es lo que nos viene pasando de hace 60 años. Entonces hoy es un momento en donde el cacerolazo de ayer, que yo lo entiendo que es contra la política, en realidad es porque es una política que administra mal el Estado, y entonces es una enorme oportunidad tener a la gente sensible con los gastos que están mal para poder reorientarlos. Entonces, ¿queremos gastar en ciencia, por ejemplo? Sí, queremos gastar en ciencia, pero ¿queremos que el CONICET financie ciencia dura o politólogos, economistas y sociólogos? ¿En qué proporción?